Hace aproximadamente 4 años yo vivía con una persona. Peleábamos mucho y entonces yo me salía a caminar en la noche. Cerca de mi casa está un río y un monte donde hay un camino para ir a otra colonia. Me acuerdo que yo me salí como a las 2 de la mañana porque me había peleado con él y me fui por el monte para pasar a la otra colonia. Cuando iba no sentí nada, aunque estaba muy oscuro, y yo iba aluzando con el celular. Duré como 1 hora sentada en el parque y me regresé por el mismo camino. Iba a la mitad del monte cuando veo a una viejita caminando. Llevaba 2 cubetas de agua y le dije: «Señora, ¿le ayudo?». Lo extraño fue que la luz de la luna alumbró el camino. Ya no fue necesario el teléfono. Para ser sincera, tenía mucho miedo y la viejita me dijo: «¿Tú qué haces aquí? No son horas para que una muchacha ande sola y menos en estas tierras. Te puede pasar algo». Y yo le contesté que era igual para ella, que Dios la puso en mi camino, y le dio mucha risa. Pero su risa me dio miedo y me dijo: «Anda, ayúdame antes de que me arrepienta, pero te voy a encaminar al final del camino para que llegues bien». Y me encaminó, y al final había un barandal grandote. Ya llegando ahí sentí muy feo. Tuve una sensación horrible y me dijo: «Córrele para tu casa y no mires hacia atrás». No me lo dijo 2 veces. Corrí lo más rápido que pude y hasta ahora soy la única que ha visto a esa viejita. Nadie sabía quién era. Nunca se me va a olvidar su cara y la postura que tenía, mucho menos su risa. Era escalofriante. Hola, ¿qué tal? Estás a punto de entrar al mundo Pueblos y Leyendas. Espero que se encuentren listos y listas para respirar el miedo. Suscríbete. Este es el momento del que dispones para hacerlo, porque después no te querrás mover de tu asiento. El miedo no te lo va a permitir. Escuchas Pueblos y Leyendas, también disponible en Spotify. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. A mí siempre me habían llamado la atención los gnomos, duendes y elfos. Pero mi atracción hacia ellos tiene un porqué, y esto se remonta a mi niñez. Entiendo que es muy común que los niños suelen tener amigos imaginarios, pero en mi caso estoy completamente segura de lo que viví cuando yo era una niña. Fue real. Tengo muy grabada en mi memoria las visitas de pequeños hombrecitos que solían compartir conmigo mis juegos infantiles. Recuerdo perfectamente que yo los veía y jugaba con ellos, y hasta donde tengo memoria, ellos eran graciosos y buenos. Claro, les hablo desde mi criterio de niña de aquel entonces. Recuerdo que después de que cumplí 6 años dejaron de visitarme y ya nunca más volvieron. Nunca supe el por qué ya no los volví a ver. Pero desde entonces crecí con la extraña sensación de que esos hombrecillos risueños, de los cuales después supe eran duendes, siempre serían mis amigos y que tarde o temprano ellos se volverían a presentar en mi vida. Pasaron los años y aunque, como dije, siempre me llamaba mucho la atención todo lo relacionado con duendes, nunca en realidad lo convertí en una obsesión. Mi vida era tranquila y normal como la de cualquier persona de mi edad, hasta ese día en el que, paseando por un mercadito de esos que se ponen al aire libre y que son ocasionales, me encontré con un pequeño puesto en donde se exhibían algunas figuras de duendes. A decir verdad, yo no sabía que los duendes, gnomos y elfos son seres completamente diferentes. Yo a todos los clasificaba igual. Hasta ese día en que la ancianita que los tenía en exposición me explicó la diferencia. Me llamó la atención uno en particular de grandes ojos azules, que tenía apenas unos mechones desmarañados de pelo blanco y que vestía un traje como de Robin Hood.
Sus pantaloncillos ajustados eran de color amarillo oro, pero desteñido, como si ya estuviera muy viejo, y una camisa de un tono cobrizo igual de gastada. Atado a su cintura tenía un pequeño saco de lana que a mí se me hizo muy gracioso. No tenía sombrero ni zapatos, y creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Yo tenía el recuerdo de que todo ese tipo de seres usaban los clásicos zapatos con la punta hacia arriba y sus clásicos sombreros de pico. Pero este no. Este duende no usaba esas prendas. La anciana, a la cual no se le escapaba nada, me comentó: no usa zapatos ni sombreros porque es un elfo. Quien lo adopte, porque los elfos no se venden, será quien deba proveer de ellos. Pero todo dependerá si el elfo decide usarlos o no. Me dijo mirándome fijamente y con un extraño tono como de: serás tú quien lo haga. Fue hasta ese momento que me fijé en los rasgos de la ancianita. Parecía salida de un cuento de duendes y hadas. Literal, tenía una carita muy amable y risueña, pero sus ojos negros tenían una mirada profunda y misteriosa que por un momento me hizo sentir en otro mundo, y era lógico. Vestida a la usanza de época del medievo y rodeada de figuras de seres mágicos, era hasta cierto punto normal que me hiciera sentir como en otro mundo. A mí me quedó grabada la palabra adoptar. Se supone que estas figuras se compran, no se adoptan. Intrigada le pregunté: ¿cómo se adopta un elfo? Ella me respondió de manera muy misteriosa que el elfo era quien elegía a su cuidadora. Era la única manera en que él se dejaría adoptar. De otra manera no habría modo de que se activara. Por supuesto que yo atribuí todo ese halo de misterio con el que me hablaba la ancianita al propósito de crear cierta expectativa en los clientes y de esa manera vender sus productos. En mi caso lo había logrado. Ahora yo estaba enganchada y sobre todo interesada en saber cómo se adoptaba un elfo y en cómo activarlo, aunque no tenía la mínima idea de qué era lo que significaba activar un elfo. Llena de curiosidad como estaba, le pedí a la ancianita que me dijera cómo adoptar un elfo y que me explicara para qué se activaba y por qué. Primero, me dijo ella, haciendo una pausa, el elfo ya te eligió a ti. Por lo tanto, y si tú estás de acuerdo, el elfo se irá contigo. Pero ten en cuenta que una vez aceptado, él nunca podrá separarse de ti. Y segundo, debes comprometerte a cuidarlo como él te lo pida. De lo contrario, habrá consecuencias. Y por último, deberás comprar los materiales que se necesitan para el ritual de activación. Ahora lo entendía todo. Se supone que el elfo me elige y entonces yo debo hacer compras extras para poder llevarlo conmigo. Y por supuesto que el precio en total iba a incluir el precio del elfo. Marketing básico. Nada es gratis en esta vida, pensé. Sin embargo, acepté adoptar el elfo. Total, a mí me había gustado y aparte tendría la oportunidad de hacer mi buena obra del día ayudando a comprar algo de sus productos a esta extraña ancianita. Cuando le dije que aceptaba adoptar al elfo, sonrió y enseguida preparó una serie de artículos. Entre ellos, aceite, incienso, un cuarzo, un atado pequeño de hierbas, las cuales nunca supe qué eran, una vela de color dorado y una hoja grande de color amarillento, enrollada y atada con un pequeño lazo. Ahí estaban escritas las instrucciones para activar al elfo. Lo metió todo en una bolsa de papel, excepto al elfo. A ese lo debía llevar yo entre mis manos. Me entregó todo. Por supuesto que no les diré cuánto pagué por todo aquello, pero sí les puedo decir que fue una cantidad bastante elevada, pero que sin duda podía pagar. Cuando llegué a mi departamento, lo primero que hice fue colocar al elfo en la mesa del comedor. Después fui sacando una a una las cosas que me había dado la anciana. Lo puse todo sobre la mesa y me dispuse a leer las instrucciones para activar al elfo.
La hoja contenía 3 instrucciones. 1. Instrucciones para pedir por un amor. 2. Instrucciones para pedir por dinero. 3. Instrucciones para pedir por protección. En la parte de abajo de la hoja contenía instrucciones de cómo alimentar y tratar a tu elfo. Era imprescindible darle un buen trato y pequeños regalos para tenerlo contento. Debía asignarle un espacio para él y nunca moverlo sin antes pedirle permiso. Cuando terminé de leer todo aquello, me quedé pensando si en realidad yo necesitaba activar un elfo. Pensé que mi único propósito al adoptarlo había sido tener una figura de esas para adorno y nada más. Total, decidí hacerle un espacio sobre el librero con temática de duendes. Es decir, compré algunos árboles, piedras, flores, pasto de utilería y construí un pequeño bosque para él. Según yo, para que se sintiera más en su ambiente, y ahí lo dejé. Ese sería su espacio. Los otros artículos que eran para efectuar el ritual de activación los dejé en mi closet y me olvidé de ellos. Pasó el tiempo y para mi mala fortuna perdí mi empleo. Tenía algunos ahorros y al principio no me preocupó tanto la falta de trabajo. Pero al pasar de los días y ver que por más que buscaba empleo no encontraba, empecé a desesperarme. Tenía un montón de gastos encima y fue entonces que me acordé del elfo. No creía mucho en esas cosas, pero dada mi desesperación había tomado la decisión de activarlo. Total, si no funcionaba, ¿qué podía perder? La preocupación y desesperación llega a ser tan abrumadora que nos lleva a recurrir a cosas impensables. Esperé la próxima luna llena, que por suerte sería en 5 días, y me dispuse a realizar el ritual. Lo hice cuidadosamente, paso por paso, asegurándome de decir las cosas correctas y de mezclar en el orden requerido todos los menjurjes que me había proporcionado la anciana. Llena de esperanza de que el ritual surtiera efecto, pero para mi decepción, miraba cómo pasaban los días y todo seguía igual, o peor. Nada cambiaba a mi favor. De terminarse mis ahorros, empezaría a vender mis cosas de valor, pensé. Pasó casi todo un mes y a pesar de que el dichoso ritual para activar no había dado resultado, no sé por qué tenía la leve esperanza de que si lo volvía a hacer, esta vez sí resultaría. Otra vez esperé la luna llena y lo volví a hacer. Para mi sorpresa no pasaron muchos días cuando mi situación económica comenzó a componerse. Los ahorros que yo creía ya estaban casi agotados, parecía como si nunca los hubiera utilizado o no haber hecho gran uso de ellos. De la nada empecé a recibir propuestas de empleo y aunque no lo crean, empecé a encontrarme con dinero, ya fuera en mi bolsa, en medio de libros y hasta en los cajones de la cocina. Dinero que yo no recordaba haber tenido guardado. Entonces supe que mi elfo se había activado y que era él quien me proveía de todo ese dinero y me había dado buena suerte en el empleo. Yo estaba feliz y me dediqué a consentirlo, pero sin llegar al fanatismo, pues en el fondo pensaba que era yo misma que quien de alguna manera había provocado ese cambio de buena fortuna en mi vida. Sin embargo, y por si sí o por si no, yo seguía consintiendo al elfo sin estar realmente convencida. Un día recordé que debía ser yo quien le previera de zapatos, y sin esperar me puse a fabricarle unos de papel cartón, forrados de terciopelo morado. Según yo me habían quedado bonitos. Sin perder tiempo le pedí permiso al elfo para ponérselos. Obviamente él no me respondió, sin embargo yo se los puse. Le platiqué un rato, y después, como ya era tarde, me fui a dormir. Al día siguiente, y como era costumbre, siempre que me levantaba, le fui a poner al elfo su comida, un vaso con agua y un regalito. Le dejé un botón de mi blusa. A los elfos les gusta que les regalen prendas que usan sus cuidadores. Me sorprendió muchísimo darme cuenta que los zapatos que yo le había puesto estaban tirados en el piso. No voy a negar que sentí un ligero escalofrío de miedo, cuando me entró la idea de que quizás no le habían gustado
y se los había quitado y arrojado al piso. No, eso era imposible. Una figura inerte que se supone no tiene vida propia. No podría ser eso, e inmediatamente deseché la idea. Quizás no se los acomodé bien. Pensé y traté de no centrarme mucho en ello. Levanté los pequeños zapatos y los puse a un lado de él y me fui a trabajar, sin imaginarme que ese sería el principio de una serie de hechos que me harían ver más allá de lo que todos conocemos. Esa tarde, cuando volví del trabajo, me di cuenta que el elfo no estaba en su sitio. Había desaparecido. Extrañada, lo busqué detrás del estante de libros, pensando que quizás se había caído por la parte de atrás. Pero no. Ahí no había nada. Hasta ese momento yo trataba de dar explicación a ese hecho. Llegué a hacerme a la idea de que había sido yo quien lo había movido de su sitio y no recordaba en dónde lo había puesto. Me hacía tonta sola. Lo sabía, pero todo era mejor a empezar a sugestionarme o a creer en cosas extrañas. En los siguientes días pasaron cosas muy raras. Empecé a notar que las cosas se me cambiaban de lugar. De hecho, parecía como si yo estuviera compartiendo mi departamento con una persona más. Se notaba que usaban las áreas comunes del departamento cuando yo no estaba. En la cocina, la sala y el baño. Siempre que regresaba de mi trabajo veía que los trastes habían sido utilizados o los objetos de la sala habían sido movidos de su lugar. En cierta ocasión, cuando entré al baño, la pasta de dientes había sido vaciada, o mejor dicho, untada en casi todo el espejo del baño. Y el elfo desaparecía y aparecía a su entero antojo. Aún así me resistía a creer que algo malo o fuera de lo común me estuviera ocurriendo. Ingenuo o tontamente creía que todo debía tener una explicación. De hecho, prefería creer que me estaba volviendo loca y que yo era la que hacía todas esas cosas y que no recordaba que lo hubiera hecho. Todo era mejor a creer cualquier otra cosa que me llevara a un miedo extremo. Como por ejemplo, darme cuenta que el elfo de alguna manera me estaba cobrando sus favores. No, yo no podía caer en esas creencias. Sin embargo, lo que sucedió esa noche terminaría de confirmarme de la manera más aterradora que yo estaba equivocada. No les sé decir qué hora era porque, créanme, en esos momentos en lo que uno menos piensa es en la hora. Solo sé que desperté cuando sentí una respiración y un vaho caliente muy cerca de mi cara. Semejante a cuando duermes con tu pareja con los rostros muy pegados. No me atreví a abrir los ojos pues estaba aterrada. Yo vivo sola. ¿Quién podría estar recostado junto a mí y en una posición tan cercana? Traté con toda la voluntad de la que era capaz de mantener la calma, mientras pensaba qué hacer. Si era un ladrón o un acosador, seguro me mataría si yo gritaba. Trataba de no temblar, pero sabía que tarde o temprano mi miedo me delataría. Sentí que mi sangre dejó de correr en mis venas cuando escuché una voz aguda diciendo: «Sé que estás despierta». En ese momento se me levantaron los cabellos de la nuca, mientras me recorrió un escalofrío de terror infinito. Mi corazón empezó a latir más deprisa al punto que creí se saldría de mi pecho. Yo ya estaba al borde del pánico absoluto. «Vamos, abre tus ojos y mírame. No tengas miedo. Quiero hacer un trato». Siguió diciéndome aquella voz que me provocaba un miedo insoportable. No pude más. Salté como un resorte de la cama y salí corriendo y gritando del cuarto como alma que lleva el diablo, mientras sentía que alguien corría detrás de mí muy cerca. Yo sentía que eso estaba a punto de alcanzarme y corrí con más desesperación. Al llegar a la puerta de entrada de mi departamento, sentí como algo que parecía ser muy pequeño golpeó contra mi espalda. Lancé un grito de miedo. Abrí la puerta loca de angustia y salí al pasillo del edificio, cerrando de un fuerte golpe la puerta atrás de mí. Yo estaba muerta de pánico. De pronto me vi ahí sola sin saber qué hacer.
No quería salir a la calle por temor a los vagabundos, pero mucho menos quería regresar a mi departamento. Desesperada y llena de miedo en medio del pasillo, podía escuchar ruidos dentro de mi departamento y esa voz aguda murmurando cosas. Parecía muy molesto y eso me aterrorizaba de una manera irracional. Pensé en llamar a la policía, pero no había manera. Mi celular estaba dentro del departamento. Además, sabía que sería inútil hacerlo. La policía jamás me creería lo que yo les contara. Me solté llorando de angustia y con el terror de lo vivido encima. No me quedó más remedio que pasar lo que restaba de la noche sentada en el piso del pasillo, pero sin dejar de temer de que de un momento a otro eso que estaba en mi departamento saliera para seguirme atormentando. Cuando amaneció toqué la puerta a una de mis vecinas y le pedí que me dejara usar su celular, argumentando que la puerta de mi departamento se había cerrado con seguro y la llave había quedado adentro. Llamaría a mi hermana para que me llevara la copia que ella tenía. Y en parte era verdad. Llamé a mi hermana para pedirle que viniera. De ninguna manera entraría yo sola a mi departamento. Calculo que esperé unos 30 minutos, después de los cuales llegó mi hermana. Llegó alarmada por la urgencia de mi llamada. Al principio no entramos al departamento. Le dije que nos sentáramos en la acera y ahí le conté lo sucedido la noche anterior, incluyendo la activación del elfo y todo lo que me había venido sucediendo en días pasados. Creo que se aguantó las ganas de hacerme reproches o regaños y se limitó a decirme que conocía a alguien que nos podría ayudar. Enseguida hizo una llamada, explicó a grandes rasgos la situación, agregando que era urgente. Como a la hora llegó esta persona que resultó ser un wicano. Después de explicarle todo sin omitir absolutamente nada, me pidió permiso para entrar al apartamento. Mi hermana y yo nos quedamos afuera esperando. Después de algunos momentos volvió a salir y nos dijo que entráramos, que Ramp no estaba molesto y que lo único que quería era hacer un trato. Yo no entendía nada. ¿Quién era Ramp? Tu elfo, me respondió el wicano. Es importante que entres y hagas un trato con él. De lo contrario, no dejará de molestarte. Yo no quería entrar a mi propio departamento. Aún tenía el miedo a flor de piel, y mucho menos quería hacer un trato con el elfo o quien fuera que me hubiera hecho pasar tanto terror. Sin embargo, la tranquilidad y confianza que me inspiraba aquel muchacho me convenció, y con muchas reservas de mi parte entramos. Una vez adentro, me di cuenta que el elfo estaba sobre el respaldo de uno de los sofás. Lo que sucedió después no lo diré porque me lo tienen prohibido. Solo les diré que si lo contara, nadie me lo podría creer. Solo les puedo decir que acepté el trato. Después de todo, no fue tan malo. Ahora mi nuevo hogar es una casa con un jardín enorme. En una esquina de este construí una especie de cueva. Mandé a colocar una fuente y en uno de los costados se encuentra una pequeña hortaliza con frutas y vegetales desconocidos para mí. Ya no me suceden cosas raras dentro de mi casa. Lo único que tengo que hacer es mantener el jardín en buen estado. Llevo una relación de armonía y amistad con Ramp. Tenemos un trato. Mientras yo no deje de cumplir con mi parte, él me dará lo necesario para vivir cómodamente y todo estará bien entre nosotros.